Bienvenidos y Dios les bendiga. Hoy día entraremos en la tercera parte y final del estudio del cuerpo de Cristo en la Iglesia. Como siempre, se les pide, tomen sus Biblias para que sigan este estudio con ella. Nosotros, como siempre les recordamos, trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. El cuerpo de Cristo, la Iglesia, parte 3. En el estudio anterior se dijo el oír no lo que dice el hombre, sino lo que dice Dios en su palabra revelada. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vayamos a Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Si se quiere ser parte de ese remanente, debemos hacer, pensar y vivir la palabra de Dios tal como está escrita. Romanos 11:16. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si por obras, ya no es gracia. ¿Se requiere de interpretación lo que Dios dice? Leámoslo de nuevo. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obra. ¿Por qué entonces las religiones hacen obras para salvarse? ¿Entienden ahora por qué se dice que hacen inútil el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios? Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si yo hago obras, la gracia ya no es gracia. No es un favor inmerecido de Dios al hombre, yo me lo gano por mi hacer. Eso es obras. Pero Dios me regaló gratuitamente la salvación, aunque yo no la merecía. Pero lo hizo, y lo hizo por amor. Léalo de nuevo, Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. No es un regalo de Dios inmerecido al hombre, como yo le decía. Yo me lo gané. Yo me sacrifiqué por eso. Yo hice ayuno. ¿Me entiende? ¿Es lo que Dios me pide? No. Lo único que Dios me pide es que yo crea su palabra. Que lo confiese a Jesucristo como Señor de mi vida, que crea que Él fue el que lo levantó de los muertos y en ese momento yo soy salvo. Y es por gracia, un favor de Dios inmerecido para mí. Pues bien, si ya la salvación no es por obras, ¿cómo logro obtener la salvación? Dios también me da el cómo. Es buena pregunta esto. Si ya la salvación no es por obra, entonces todas aquellas religiones pueden hacerse esta pregunta. Todas aquellas religiones que están haciendo obras para salvarse. Si ya no es por obras, ¿cómo logro obtener la salvación? Y sabes, Dios también me da la respuesta. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué dice que es un sacrificio? Porque debo dominar a la simiente corruptible que entró a causa del pecado de desobediencia de Adán y Eva, y que mora en cada uno de nosotros. Es una lucha constante, día a día. Debemos doblegar al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ahora entienden por qué es un sacrificio? Porque debo estar tan atento, tan agudo a mi accionar, a mi pensar, a todo lo que me está llegando y a todo lo que me rodea, porque debo dominar a ese viejo hombre, con todos sus vicios, con todas aquellas cosas que han acarreado desde Adán a nuestros días. ¿Y qué ha ocurrido desde Adán a nuestros días? Han habido asesinatos, robos, traiciones. Todo eso tiene el viejo hombre para lanzarte con sus dardos de fuego que no son más que pensamientos en tu mente. Te llegan esos pensamientos de derrota,
esos pensamientos de enfermedad, esos pensamientos que te hacen dudar de que sea verdad, de que esté disponible la vida eterna, esos son los dardos de fuego del maligno. No crean ustedes que va a aparecer un mono al frente de ustedes que les va a lanzar una jabalina. No, amigo. Son pensamientos que llegan a tu mente, pensamientos que tú anidas, pensamientos, ¿se acuerdan lo que dice el versículo? Que después da a luz el pecado. Porque nosotros vamos a tener siempre pensamientos que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre van a estar llegando. Ahora, es nuestra responsabilidad el no anidarlos, el no aceptarlos, el rechazarlos y responder a ese pensamiento con cada una de las promesas que Dios hizo disponible y que nos las hizo disponible a nosotros. Un dardo de fuego. Hoy están malas las cosas. No hay trabajo. ¿Qué dice Dios? Salario hay para tu trabajo. El obrero es digno de su salario. De esa manera respondo en mi mente a ese dardo de fuego del maligno. Escrito está, salario hay para mi trabajo. El obrero es digno de su salario. Oye, hay una enfermedad que anda por todos lados, el periodo de las enfermedades. Por la llaga de Jesucristo fuisteis sanados. Y eso ocurrió hace más de 2000 años. Entonces, escrito está, soy sano, soy completo, porque Dios hizo disponible la sanidad por la llaga de Jesucristo. Escrito está. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te dejes moldear por el mundo y sus obras. No sigas las corrientes, doctrinas, ideas, estilo de vida o cualquier cosa que el mundo haga y que se oponga a lo que Dios tenga estipulado en su palabra. Eso quiere decir transformaos. Lo hemos visto en estudios anteriores, se ha tomado el tema. De hecho, tomamos un tema muy contingente para todos y cada uno de nuestros países donde nosotros moramos. La política. Hay una ideología que se opone a todo lo establecido por Dios. A todo. Pero dentro de todo eso, recalca igualdad. ¿Se han dado cuenta de eso? Se han puesto a pensar con cordura que nunca va a haber igualdad. Nunca. Porque no puede haber igualdad entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. No puede haber igualdad entre un hombre que vive los principios de la palabra con uno que los rompe. Nunca va a haber igualdad entre un líder inspirado por Dios a un líder inspirado por la carne. No, nunca va a haber igualdad entre el cuerpo de Cristo y las religiones, porque las religiones siguen mandamientos de hombres. Una de las religiones te va a decir usa las faldas largas las mujeres, no te pintes, no te cortes el pelo. La otra te va a decir, oye, tienen que salir en pareja de dos mujeres o dos hombres y hablarle a las mujeres solo a las mujeres y los hombres solo a los hombres. Mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Pablo le habló a Lidia, que era una mujer. Lidia tenía una iglesia en su casa. Nos dice que eran solo mujeres. Priscila y Aquila le hablaron a Pablo, es decir, a Apolos. ¿Me entienden? Mandamientos de hombres. Otra religión te va a decir, mira, tu diezmo lo pones en este sobre, le pones tu nombre y le pones el monto de lo que tú vas a... ¿Por qué? ¿Qué fue lo que enseñó Jesucristo? No sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. ¿Te acuerdas? Y tú lo que das, lo das en secreto porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿No es esa la promesa? Entonces, ¿por qué piden un sobre y no tan solo una religión? Lo hemos visto con mi esposa en varias.
que hemos visitado, si no se lo hemos dicho, háganlo. Visiten congregaciones, si no es malo. Vayan con su Biblia, con un lápiz y un cuaderno o una hoja. Tomen apunte de lo que se diga y después lo confrontan con lo que están leyéndose ustedes en su Biblia sin interpretación privada. Sean tan nobles como la gente de Tesalónica, que escuchaba la palabra con toda solicitud, recibía la palabra con toda solicitud, pero iban y veían si estas cosas eran así. Cuando ustedes lo hagan, van a poder sacar la paja del trigo. Y van a poder comer el maná del cielo, ese pan de vida que es la palabra de Dios. No te dejes moldear por el mundo y sus obras. No sigas las corrientes, doctrinas, ideas, estilo de vida o cualquier cosa que el mundo haga y que se oponga a lo que Dios tenga estipulado en su palabra. Eso quiere decir transformados. Si yo creía que el bautismo era en agua, me transformo y acepto el bautismo que se hizo disponible por medio de Jesucristo, el ser bautizado en Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que decía Juan Bautista? Yo bautizo en agua, pero el que viene tras mí, que es mayor que yo, que es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo. ¿Por qué se siguen metiendo al agua? Porque no han creído en el que venía después, en el Hijo de Dios. No han creído. Recuerden, con Dios no hay términos medios. O es blanco o es negro. O es tiniebla o es luz. O es frío o caliente. Pero a los tibios, Dios dice que los vomitaré a su boca. Y eso ustedes lo pueden leer en Apocalipsis. Dios en su inmensa sabiduría dejó establecida en su palabra su voluntad. Y para llamarnos la atención sobre un tema en particular, usó palabras específicas. Veamos un ejemplo. Transformaos. En griego es la palabra metamorfosis, de la que se desprende la palabra metamorfosis. Y el mejor ejemplo de esta metamorfosis la encontramos en la creación de Dios, la transformación que sufre una oruga al convertirse en mariposa. Es la misma que debe sufrir el creyente de ser un hombre o una mujer carnal vendido al pecado, muertos en delito de pecado, transformarse por libre albedrío en un hombre o una mujer espiritual, aprendiendo a escuchar y obedecer a Dios. Grande es entender este cambio. Debe ser profundo y completo de ser algo repelente a algo hermoso. ¿Qué es más hermoso que ser un hijo de Dios? De ser un hijo de perdición, lo mismo que los demás, a llegar a ser un verdadero hijo de Dios. Renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde radica mi entendimiento? ¿Se han puesto a pensar ustedes en este versículo, de glosarlo de esta manera? No es interpretarlo, es tomar las frases y buscarle un significado aplicable a nuestra vida y a nuestro tiempo. Por eso la palabra es viva y eficaz. ¿Dónde radica el entendimiento? ¿Lo estoy interpretando? Te estoy haciendo una pregunta, para que tú la respondas, para que tú razones. ¿Dónde radica mi entendimiento? ¿En mis pies? ¿En mis manos? ¿En el estómago? ¿En mi cabeza? Ahí radica mi entendimiento. Porque yo asimilo la información, yo asimilo lo que estoy aprendiendo. Yo ahí retengo lo que aprendo, en mi mente. Ahora bien, si yo voy a escudriñar las escrituras para entender el significado de la palabra entendimiento, voy al griego. ¿Qué significa entendimiento? Mente. ¿Entienden ahora? En mi mente es donde está el entendimiento. El cambio debe ocurrir en mi mente, en lo más profundo de mi mente, donde nacen las creencias y acciones, lo que Dios llama corazón. Lo vimos hace poquito rato, el cardia. Es ahí donde debe ocurrir esta metamorfosis. Porque si no voy a ser igual que los fariseos que lavan las cosas de afuera, los vasos por fuera, como lo decía Jesucristo, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. La transformación viene del interior. Yo puedo parecer muy religioso y puedo engañar a toda la gente que me rodea. Hoy que soy creyente. Ando con la Biblia bajo el brazo, me he visto de tal o cual manera y grito aménes, aleluya, canto más fuerte, toco instrumento, hago obra, pero sigo siendo un incrédulo, porque no creo lo que Dios dice en su palabra, que ya no es por obra la salvación,
cómo debe ser mi andar con poder, recibiendo el nuevo bautismo que es el Espíritu Santo, y nada de eso hace las religiones. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de este cambio? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora bien, ¿quién lo debe comprobar? El creyente, en forma particular. Cada uno lo debe comprobar, así como la salvación es personal, el recibir la bendición de Dios también lo es. Y por tanto, no se puede culpar a otros de vivir una doctrina falsa, errónea, pervertida, porque cada uno dará cuenta a Dios de sí. La palabra de Dios está ahí. Todas las religiones tienen una Biblia, todas, cuán más, cuán menos. Unas que las tienen más manoseadas que una Biblia verde, porque es para su religión, y otros tienen la Biblia como consulta solamente, porque su mayor libro es el de su líder. Que tenga oídos para oír, oiga, y entienda de quién estoy hablando. Y hay otros que ni usan la Biblia, pero tienen sus propias doctrinas. Pero cada uno de ellos dará cuenta a Dios de sí. Porque todos, cuan más, cuan menos, en algún momento, Dios les ha mostrado el error. A todos. Cuan más, cuan menos, Dios les ha mostrado el error. El creyente en forma particular, cada uno lo debe comprobar. Así como la salvación es personal, el recibir la bendición del Dios también lo es. Y por tanto, no se puede culpar a otros de vivir una doctrina falsa, errónea, pervertida, porque cada uno dará cuenta a Dios de sí. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Entienden este versículo? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Dicen varias religiones, varias doctrinas, varias prácticas. No. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En Cristo, ¿qué significa estar en Cristo? Nos indica andar en comunión, un seguimiento, imitar y andar en sus pasos, en su obediencia, en su mansedumbre para hacer la voluntad de su Padre, en su compromiso en enseñar la sana doctrina, no importando a quién molestaría, si a los líderes religiosos, a los gobernantes o a las autoridades. No le importaba, a Jesucristo le importó en algún momento, tuvo miedo de hablar, se ocultó para hablar. Romanos 15:7. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que veíamos la palabra para, lo que mostraba, que siempre mostraba el propósito? Lean nuevamente este versículo, Romanos 15:7. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. ¿Cuál es el propósito? Para la gloria de Dios. ¿Entienden ahora por qué podemos asegurar que Jesucristo nos dio? Porque el Cristo, nuestro Salvador, el ungido, todo lo que hizo, lo hizo para la gloria de su Padre. Ahora bien, ¿cómo nos recibió? Nos recibió como pecadores, en busca de redención, y nos lavó con su preciosa sangre. La palabra para siempre muestra el propósito. ¿Cuál es este propósito de habernos recibido? Para la gloria de Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Romanos 1:8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Se dan cuenta que Dios siempre muestra el propósito? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para el propósito,
para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela. ¿Te han dado cuenta que hay líderes en religiones que han muerto? ¿Será esa la ira de Dios? ¿Hay líderes y gente de esas congregaciones enfermos? ¿Será la ira de Dios por detener la justicia de Dios? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si esos hombres se niegan a recibir la sana doctrina, y lo que es peor, procuran enseñar su propia doctrina contaminada a la gente que les rodea, ¿qué les espera? ¿Les esperará la ira de Dios? Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Él? Él mismo, como espíritu, es invisible. ¿O tú ves los espíritus? Dios es espíritu, no le vemos. También no vemos su eterno poder y deidad. No lo vemos. O me dices que sí. Yo te digo que no, y eso es una verdad indesmentible. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Tú ves por las cosas creadas de Dios. Mira tu cuerpo. Es bellísimo tu cuerpo. ¿Te has dado cuenta que se sana a sí mismo? Te hiciste un corte, se cerró la herida. Tienes un ojo que se adapta tanto para la oscuridad, no tanto como los gatos, pero puedes ver en la penumbra y puedes ver todo lo que te rodea. Esa es la creación de Dios, la perfección de Dios. Y no ha habido nada que el hombre pueda imitar o fabricar o según ellos crear con esa perfección. Lo han tratado, pero no han podido. Por eso dice, de modo que no tienen excusa. No puedes tener una excusa. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando se glorifica a Jesús, ¿estoy glorificando a Dios? No, porque estoy dando la gloria a la creación y no al Creador. Por tanto, se es un idólatra, el arma que mejor usa el adversario para engañar al que busca a Dios en la idolatría y también la egolatría. Es así como el diablo logra ejercer su ministerio libremente, que es el de hurtar, matar y destruir. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Entienden? Ellos son sabios. Yo interpreto lo que Dios va a decir. ¿Lo escuchaban los líderes? No, yo soy pastor. Yo soy evangelista. Yo soy maestro. ¿Dice eso Dios? Como también lo hemos visto, son ministerios, no son títulos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué es ser necio? Sin entendimiento o discernimiento. Sin entendimiento o discernimiento. El no entender las cosas espirituales. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué no se entiende o discierne? Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre,
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan 5:21. Porque como al Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora, después de lo leído, se tendría que hacer la pregunta que hizo Felipe el eunuco. ¿Entiendes lo que lees? Después de todo lo anterior, tienes que preguntarte, ¿entiendes lo que lees? Si leíste que Jesús se llama a sí mismo Hijo de Dios, si leíste que Jesucristo o Jesús en este tiempo, mientras hablaba, le decía que él no hacía nada por sí mismo, sino lo que veía hacer a su Padre, ¿entiendes lo que lees? ¿Por qué entonces se siguen llamándole Dios a Jesús? Y ese relato de eunuco, Felipe con el eunuco, lo pueden ver en Hechos capítulo 8, versículo 27 al 30. Ahora bien, ¿se tendrá la mansedumbre para ser enseñado en la doctrina correcta o se insistirá en el error, acarreando sobre sí la condenación? Esta es la pregunta que ustedes deben responder. Esta es la pregunta que se deben responder todos aquellos a los que ustedes le hablen la sana doctrina. Primero entiende lo que lees y después tendrá la mansedumbre para ser enseñado en la doctrina correcta o insistirás en el error, acarreando sobre ti la condenación. ¿Qué responderán cuando ustedes pregunten a otros esto? Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué gran declaración del Hijo de Dios, Jesucristo, en la revelación a Juan. Si no venzo en la competencia espiritual y caigo en el lazo del adversario en su engaño y sigo adorando a la creación o falseando las escrituras dándole una interpretación privada, carnal, humana, o no sigo la doctrina correcta, aunque en algún momento de mi vida haya renacido y mi nombre haya sido inscrito en el libro de la vida, este puede ser borrado en el tribunal de Cristo, a consecuencia de mi desobediencia. Lean de nuevo Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida, si no haces la voluntad de Dios tal y como Él la dejó establecida. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Que hablo de nuevo. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo fue glorificado Jesucristo? Cuando se sentó a la diestra de Dios. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:7.
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Da risa, ¿no es cierto? Lo que está enseñando el Hijo de Dios y la pregunta que le hace Felipe es tan humana, tan carnal. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Se acuerda que lo leíamos hace poquito rato? Que él hacía todo lo que su padre le mandaba, que él hacía todo lo que su padre hacía. Entonces, el que lo había visto a Jesucristo sabía cómo era Dios, cómo actuaba Dios. ¿Entienden ahora? Pero de estos versículos lo interpretan para decir, ¿viste? Aquí dice, Jesús es Dios. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Desde cuándo moraba el Padre en él? ¿Se han preguntado eso? ¿Desde cuándo moraba? Desde que el Espíritu de Dios bajó sobre Jesucristo como paloma cuando fue bautizado por Juan Bautista en el Jordán. Así como con nosotros, cuando confesamos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas y Dios nos dio las arras del Espíritu Santo, Dios en Cristo está en mí. Y no por eso yo digo, soy Dios. No por eso tú puedes decir, soy Dios, porque tienes a Dios en Cristo en ti. ¿Entienden? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Crees tú este versículo que vas a hacer obras mayores que Jesucristo? ¿A cuántas personas resucitó Jesucristo? ¿Lázaro? ¿A la niña? ¿Talita Kumi? ¿Cuántas personas tú puedes pasar de muerte espiritual a vida espiritual, enseñándoles sana doctrina, llevándolos a renacer, haciéndolos o llevándolos a que conozcan la promesa de Romanos 10, 9 y 10? ¿Serás salvo? ¿A cuántos puedes tú resucitar? ¿Son mayores las obras? ¿Por qué no? Es entender, es creer y es actuar como Dios nos pide que creamos y que caminemos, que creamos y que vivamos. Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora entienden por qué yo no hago largas rogativas, largas súplicas o lastimeras. Como dicen Tesalonicenses, dando siempre gracias a Dios por todo. Voy a comer un pedazo de pan, gracias Padre por este pan. Voy a ir a trabajar, gracias Padre te doy por mi trabajo. En el nombre de Jesucristo, porque nadie para el Padre sino por el Hijo. ¿Entienden? Dando siempre gracias, porque todo es nuestro. Si eres hijo de Dios y Dios te dice que salario hay para tu trabajo, ¿tienes trabajo? Dale gracias a Dios. El obrero tiene su salario. Si tienes un salario y estás haciendo las cosas como para Dios, no para el ojo del hombre, como para Dios, dale gracias a Dios. Si tienes salud, dale gracias a Dios. Si estás siendo atacado en la salud, dale gracias a Dios, no por estar enfermo,
sino dale gracias a Dios, porque Él se fortalece en tu debilidad. ¿Y dónde se va a fortalecer? En tu mente. Cuando tú retengas, por su llaga fuiste sanados. ¿Entienden? Ser creyente es fácil. Ser creyente es fácil, es actuar de acuerdo a. Tú entras a trabajar a cualquier lugar y te dan el reglamento o un reglamento al que tú te debes ceñir. Y tú lo haces. Y Dios te entrega su palabra, te entrega el lindero donde tú debes andar y ¿por qué no lo haces? Porque es más fácil caminar por la carne que caminar espiritualmente. Es igual y es lo mismo. Si Dios dice que debo confesar a Jesucristo como Señor de mi vida, yo lo hago. ¿Me costó? No, no me costó. ¿Pero lo creo? Es ahí el asunto. ¿He transformado mi mente? Ese es el punto principal. He transformado mi mente. ¿He limpiado lo de dentro del vaso? ¿O soy solamente un sepulcro blanqueado? Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué podemos pedir entonces? El ser investido de poder desde lo alto para así tener el poder que Jesucristo manifestó, tener las armas que Él tuvo para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas y ganar en la competencia espiritual. Además, que hoy nosotros tenemos un medio para alabar a Dios que Jesucristo no tuvo. ¿Te acuerdas cuando leíamos recién? ¿Obras mayores haremos? Jesucristo nunca pudo hacer esto, y nosotros sí. Piensa, la manifestación del Espíritu Santo hablando en lenguas, Él no la tuvo, nosotros sí. Obras mayores haremos. ¿Cuáles son estas armas para entrar a la arena de la competencia? Veamos en Efesios 6:13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Te dice que ores con tu entendimiento, que ores con tu mente, en el Espíritu. Y la única forma de orar en el Espíritu es hablando en lengua. Porque el hablar en lenguas es la manifestación espiritual del Espíritu que tú tienes en tu interior. Y ese Espíritu intercede por los santos con gemidos indecibles, escudriña aún lo profundo de Dios. Eso es el Espíritu de Dios. Habla secretos divinos con Dios. Da gracias bien. Y así está escrito. Por eso dice, súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces yo en mi mente visiono a los creyentes, los veo a los creyentes, al cuerpo de Cristo. Pero mientras mi mente está ocupada en visionar, mi espíritu está dándole a mi espíritu, Dios le está dando a mi espíritu para que yo hable en lengua. Porque el hablar en lenguas es espiritual. ¿Se acuerda que yo les dije, para ustedes que hablan en lengua, hagan la prueba? Lean mientras que hablan en lenguas. Lean mientras que hablan en lenguas. Ocupen su mente en otra cosa mientras hablan en lenguas. Porque son dos cosas independientes. Una es espiritual y la otra es carnal. La mente es carnal. El hablar en lengua es espiritual. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
La adoración que Dios busca es espiritual. ¿Pero qué enseñan las religiones? Que se adora cantando, danzando, tocando instrumentos, gritando aménes o aleluya. Pero estas cosas no son más que obras carnales, están en el ámbito de los 5 sentidos. Juan 4:4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 6:16. 4:16. Efesios 4:16. De que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, amado pueblo de Dios, Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, vivan una sola doctrina, formen parte del cuerpo de Cristo, teniéndole a Él como cabeza. No olviden, teniéndole a Él como cabeza. Dios les bendiga, fírmense adelante, renueven su mente, crean todas y cada una de las promesas que ha hecho Dios nuestro Padre.